Espondiloartropatías. ¿Qué son las espondiloartropatías? Son un grupo de enfermedades consideradas actualmente autoinflamatorias que se caracterizan por producir inflamación en la síntesis y en las articulaciones del esqueleto axial y las articulaciones periféricas a predominio de las extremidades inferiores. En la epidemiología diremos que las espondiloartropatías son enfermedades no tan frecuentes. Su prevalencia está entre 0.5 a 2%, con variación entre las poblaciones de acuerdo a la etnia. Presentan una mayor prevalencia en el sexo masculino, con una proporción varón-mujer de 4:1. Y el debut de la enfermedad suele darse en individuos jóvenes, con un pico máximo de incidencia entre los 20 y los 30 años. Estas enfermedades están relacionadas con la presencia del gen HLA-B27, aunque solo el 2% de la población HLA-B27 desarrollarán estas enfermedades. Es curioso ver que el 92% de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen HLA-B27 positivo, mientras que la población general tiene la presencia de este gen solo en el 7%. El 60% de las artritis periféricas reactivas y psoriásicas son HLA-B27 positivos. En la etiopatogenia se desconoce cuál es el origen de esta enfermedad. Sí se está valorando la posible interacción entre factores genéticos y factores infecciosos. Estas dos teorías se basan en la asociación del HLA-B27 con las espondiloartropatías, un aumento de la concordancia de la enfermedad en gemelos monocigóticos y varios patógenos que han sido encontrados que generalmente vienen del tracto gastrointestinal y genitourinario y se han implicado como gatillantes de la artritis reactiva, una variante de espondiloartropatías, como son el Campylobacter spp, la clamidia, la salmonella y la shigella. ¿Cuáles son las características clínicas de las espondiloartropatías? Las características más comunes de las enfermedades son precisamente la sacroiliitis y la frecuente afectación axial, la artritis asimétrica en predominio de extremidades inferiores, sea monoarticular u oligoarticular, la asociación a su antígeno HLA-B27, la agregación familiar con la presencia de la enfermedad en varios miembros de la misma familia, la presencia de entesitis, que es la inflamación de la entesis, lugar donde llegan los tendones a los huesos, las manifestaciones sistémicas características que pueden dar variantes de las espondiloartropatías, como manifestaciones mucocutáneas, genitourinarias, intestinales y oculares, la ausencia necesaria de factor reumatoide positivo y la ausencia de nódulos reumatoides. En la figura vemos un varón que ha sido afectado por la espondilitis anquilosante, que mantiene la típica posición del esquiador, en la que se ve una hiperextensión de la columna cervical, una hipercifosis dorsal y una rectificación de la lordosis lumbar, con las caderas semiflexionadas y las rodillas semiflexionadas. En la clasificación diremos que existe una espondiloartropatía axial y una espondiloartropatía periférica, pero también hay espondiloartropatía axial y periférica. Entre estas espondiloartropatías tenemos a la espondilitis anquilosante como máximo representante del compromiso articular, la artritis psoriásica, que es la espondiloartropatía relacionada con lesiones cutáneas de psoriasis. La espondilitis juvenil se refiere a la espondiloartropatía de inicio en la niñez y en la adolescencia.
La artritis reactiva es aquella relacionada con algunas infecciones, generalmente del tracto gastrointestinal y genitourinario. Es una artritis postinfecciosa. La espondiloartritis con enfermedad inflamatoria intestinal está relacionada con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. El SAFO es la espondiloartropatía relacionada con el acné, la pustulosis, la hiperostosis y la osteitis. Y las espondiloartropatías indiferenciadas son todo un conjunto de síndromes que afectan al esqueleto axial y en las que no se ha podido encontrar características definitivas y tampoco están relacionadas con otras enfermedades. El compromiso axial de la espondiloartropatía es muy característico. El dolor lumbar es inflamatorio. Para considerar este dolor inflamatorio típico de la espondiloartropatía, es necesario cumplir algunos requisitos. Primero, este dolor suele iniciar antes de los 40 años de edad. Suele ser de comienzo insidioso. Mejora con el ejercicio y no mejora con el reposo. Muchas veces dificulta dormir o interrumpe el descanso nocturno. Otra característica es que produce alteraciones posturales, hipercifosis dorsal, deformidad en flexo de la columna cervical y pérdida de la lordosis lumbar. Limitación de la movilidad articular de la columna. El paciente tiene dificultad para realizar los movimientos de flexión y también los de inflexión lateral o de rotación. Dolor a nivel de las nalgas, frecuentemente alternante, que sugiere la afectación de las articulaciones sacroiliacas. En la imagen de arriba podemos ver la maniobra de Fabrere, en la que se puede ver que se está provocando dolor en las sacroiliacas para poner en evidencia la sacroilitis. En relación a la artritis periférica, produce dolor y rigidez a nivel de distintas articulaciones afectadas, sean estas caderas, tobillos, rodillas, hombros y otras articulaciones, aunque con menor frecuencia. La artritis es típicamente asimétrica y suele afectar una a 3 articulaciones. Es característico que se presente en algunos casos la dactilitis, típico dedo en salchicha, secundario a la tenosinovitis de los flexores y la presencia de artritis interfalángica en los dedos. La afectación de las articulaciones condroesternales, esternoclaviculares o el manubrio esternal, que se presenta en forma unilateral o bilateral, se acompaña de mucho dolor torácico, crepitación y tumefacción. En la figura podemos ver una monoartritis de rodilla. La entesitis es una característica de las espondiloartropatías. Se refiere a la inflamación en la entesis, que produce una erosión secundaria a esta inflamación. La inflamación es la unión de los tendones o ligamentos al hueso y se manifiesta con dolor, rigidez y fragilidad en estas inserciones. Es frecuente que afecte al tendón aquileo, al epicóndilo, al perirrotuliano y a los condroesternales. Es frecuente ver que el paciente con espondiloartritis tiene además otra sintomatología y por eso se ha podido clasificar en algunas variantes las espondiloartropatías. Se pueden ver manifestaciones oculares como la uveitis anterior aguda, con afección del compartimiento anterior del globo ocular, la enfermedad inflamatoria intestinal relacionada con la presencia de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, la psoriasis, que son placas duras, eritematosas y escamosas que suelen encontrarse en el cuero cabelludo y en algunos otros lugares del cuerpo. La nefropatía, que puede ser una nefropatía de tipo IgA, y la afección genitourinaria, que puede provocar hasta una prostatitis. La neuropatía secundaria, muchas veces a la fractura
de una columna anquilosada, o a la compresión medular, o a la compresión radicular. La amiloidosis, debido a la inflamación crónica y el depósito de amiloide en los tejidos, y la osteoporosis, que es la pérdida de calcio en los huesos, secundaria a la inflamación crónica y también a la inmovilización de los huesos y las articulaciones. En la imagen de la izquierda vemos una uveitis anterior y en la imagen de la derecha arriba vemos la manifestación de una psoriasis en cuero cabelludo. En el diagnóstico de estas enfermedades es muy importante la anamnesis, determinar el tipo de dolor y la localización, además de la búsqueda de las manifestaciones extraarticulares. La exploración física tiene una connotación especial porque requiere de mucha observación y de maniobras para poder localizar los puntos dolorosos. Los estudios de gabinete juegan un papel más importante que los análisis clínicos, que pueden orientar acerca del estado inflamatorio, pero no suelen ser determinantes. En la exploración física se debe ser bastante minucioso porque hay que valorar la limitación de la movilidad de la columna lumbar. Para eso se utiliza el test de Schober. En la figura estamos viendo el test de Schober modificado. Se ubica la vértebra L5 y se pinta 10 centímetros por encima y 5 centímetros por abajo. Luego se pide al paciente que se doble hacia adelante, intentando tocar la punta de los pies. Lo normal es que aumente 5 centímetros o más. También la expansión torácica nos dará una idea del compromiso axial que el paciente pueda tener. Se cuantifica midiendo la diferencia del perímetro torácico entre la inspiración y la expiración forzadas. Lo normal es de 5 centímetros o más. Maniobras sacroiliacas pueden ayudar a provocar dolor demostrando la sacroilitis, y eso también es muy importante. Existen otros métodos y maniobras que se utilizan para la exploración de la columna, pero estos son los más importantes. En el diagnóstico imagenológico diremos que es muy importante el diagnóstico de la sacroilitis. La sacroilitis es la lesión radiológica más precoz que típicamente será bilateral y simétrica. Sin embargo, también puede encontrarse sacroilitis asimétricas y suele apreciarse en la radiografía en una proyección especial para sacroiliacas, la proyección de Ferguson. Esta es la clasificación de acuerdo a lo encontrado en una radiografía. Grado 0, las sacroiliacas son normales. Grado 1, hay cambios incipientes muy dudosos. Grado 2, hay pequeñas áreas de erosión y esclerosis en las sacroiliacas, pero no hay alteración en la anchura de la articulación. Grado 3, hay una normalidad evidente. La sacroilitis puede ser moderada o avanzada y puede tener erosiones, esclerosis, evidente ensanchamiento o estrechamiento, o bien puentes óseos con anquilosis parcial. Y el grado 4, anquilosis total de la sacroiliaca. También hay que tener en cuenta las características a nivel de la columna lumbar. Se produce una esclerosis ósea reactiva a la inflamación de los bordes de las plataformas vertebrales, que se traducen en la cuadratura de las vértebras, lo cual se llama squatting. La osificación de las capas superficiales del anillo fibroso que rodean a los cuerpos vertebrales van formando puentes entre las vértebras en sentido vertical. Son los denominados sindesmofitos, que terminan fusionando los cuerpos vertebrales. Y la inflamación y la posterior anquilosis de las articulaciones interapofisarias, más la osificación de los ligamentos periféricos a la columna, dan el aspecto en caña de bambú, que es muy típica de los pacientes con
espondilitis anquilosante. En la imagen de arriba podemos ver una columna lumbar de perfil donde se puede ver la anquilosis de las interapofisarias y también los indesmofitos uniendo todos los cuerpos vertebrales. En la izquierda es una proyección de frente, también se puede ver los mismos signos radiológicos, además de la desaparición de las sacroiliacas. Otros estudios imaginológicos también son importantes en el diagnóstico de las espondiloartropatías. Además de las radiografías, tenemos el ultrasonido muy importante en el diagnóstico de las entesis. La entesitis es la inflamación del lugar donde llega el tendón a los huesos. En esta imagen de la derecha podemos ver una entesitis aquiliana, donde se está pudiendo ver la inflamación con el Power Doppler y también la presencia de una erosión. La resonancia magnética es un excelente estudio para ver una sacroilitis inicial, temprana, que no pueda ser advertida por la radiografía. Se puede ver claramente el edema óseo a nivel del hueso sacro y además pequeñas erosiones. La tomografía y la gammagrafía también pueden ser útiles en los casos en los que no se pueda emplear los anteriores métodos mencionados. En el análisis de laboratorio veremos que no existen signos ni datos específicos de espondiloartropatías. Sin embargo, podemos ver la elevación de los restantes de fase aguda, eritrosedimentación o proteína C reactiva, que nos indican el carácter inflamatorio de la enfermedad. Necesariamente el factor reumatoide ha de ser negativo. En el análisis bioquímico del líquido intraarticular podremos ver un perfil inflamatorio con aumento de las células de la serie blanca y predominio de polimorfonucleares de tipo neutrófilo. Necesariamente el cultivo ha de ser negativo. Finalmente, el análisis de laboratorio que es típicamente positivo es el HLA-B27, que es precisamente el que está más relacionado con las espondiloartropatías. Se encuentra hasta en un 90-95% de los casos. Estos son los últimos criterios para la clasificación de la espondiloartritis, los criterios ASAS. Considera a la espondiloartritis en dos grupos, espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. La espondiloartritis axial se caracteriza por un dolor lumbar mayor a 3 meses que haya comenzado antes de los 45 años. El dolor ha de ser necesariamente inflamatorio. Se considera positivo para espondiloartritis cuando existe una sacroilitis detectada por algún método imaginológico más uno o más de las características mencionadas, como ser artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, buena respuesta a antiinflamatorios, historia familiar de espondiloartritis, presencia del HLA-B27 o la PCR elevada. También se puede considerar positivo para espondiloartritis cuando se tiene el HLA-B27 más 2 de las características mencionadas. En la espondiloartritis periférica, el paciente clasifica como paciente con espondiloartritis cuando existe artritis, entesitis o dactilitis más alguna característica de la espondiloartritis de tipo uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, infección previa, HLA-B27 o una sacroilitis en imagen, o si la artritis, la entesitis o dactilitis se presenta juntamente con 2 de características del tipo artritis, entesitis, dactilitis, dolor lumbar inflamatorio o historia familiar de espondiloartritis. En el tratamiento de las espondiloartropatías se emplean antiinflamatorios no esteroideos que suelen tener muy buena respuesta y es un criterio para la clasificación. Cualquier antiinflamatorio puede ser empleado,
aunque se han visto muy buenos resultados con la butazolidina y el naproxeno. Los glucocorticoides orales no están indicados, pero se utilizan los glucocorticoides para inyección intraarticular. También se hace el tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad y los más utilizados son el metotrexato y la sulfasalazina a las dosis habituales. En los casos rebeldes se pueden emplear tratamientos biológicos y los tratamientos biológicos más empleados se han hecho con adalimumab, etanercept, infliximab y golimumab. Una parte muy importante de la terapia es el ejercicio físico, porque evita las deformidades y mejora la movilidad del paciente, tratando además la rigidez. El ejercicio aeróbico tiene como objetivo mejorar la capacidad aeróbica. Utiliza grandes grupos musculares con un aumento de la frecuencia cardíaca. Los ejercicios de potenciación, como ser aquellos en los que se utilizan pesas, se hace resistencia y fuerza muscular, ¿no? Pueden ayudar en cuanto a mejorar la fuerza del paciente. Movimientos repetitivos contra resistencia son los mejores. Finalmente, los ejercicios de estiramiento son necesarios porque intentan mejorar la rigidez articular. Son de vital importancia tras el ejercicio aeróbico para mejorar la dinámica de los músculos. Hablando de las complicaciones, diremos que la importancia de estas enfermedades viene especialmente por el gran impacto que tiene sobre el individuo, sobre la sociedad y también sobre el sistema sociosanitario por los altos costos de su terapia. Un número considerable de pacientes desarrollan una enfermedad discapacitante que les impide trabajar, con gran deterioro de su capacidad funcional y su calidad de vida. En el individuo, el impacto en la calidad de vida puede ser muy negativo, ya que el dolor y la limitación funcional afectan no solo la esfera física, sino también la psicológica e incluso la sexual, con repercusiones en los planos sociolaboral y socioafectivo del paciente. En conclusiones, diremos que las espondiloartropatías son un grupo de enfermedades autoinflamatorias que comprometen al esqueleto axial y a las articulaciones periféricas. Pueden acompañarse de manifestaciones extraarticulares, lo que modificará el pronóstico de la enfermedad. Su detección temprana a través de la historia clínica y los estudios de laboratorio y gabinete abrirán una ventana de oportunidad para un tratamiento oportuno. El tratamiento necesariamente ha de ser multidisciplinario, puesto que su grado y variedad de compromiso así lo exigen. Gracias por su atención.